Hola y bienvenidos al único y primer podcast de contratación estatal en Colombia, Charlas de Contratación Estatal. En el episodio anterior analizamos todo lo referente al otros y al contrato estatal, viendo todas sus especies, las cuales son adición, prórroga, cesión, terminación bilateral, entre otras. El día de hoy vamos a analizar las cláusulas exorbitantes del contrato estatal. Así que iniciemos. Vamos entonces a finalizar el módulo 6 del curso con el tema de las cláusulas excepcionales, exorbitantes o especiales, como se le quiera llamar. Estas cláusulas son unas herramientas jurídicas que utilizan solamente las entidades estatales para conminar al contratista a que ejecute el contrato. Y son unas herramientas, como su nombre lo indica, exorbitantes, especiales, que solo pueden utilizar las entidades estatales. Estas cláusulas excepcionales están ubicadas entre el artículo 14 y el artículo 19 de la Ley 80 de 1993. Y son 5 cláusulas excepcionales o exorbitantes: la interpretación unilateral, la modificación unilateral, la terminación unilateral, la caducidad y la reversión. Esas son las 5 cláusulas exorbitantes que contempla la Ley 80 de 1993. Cada una de ellas claramente definida y con unos efectos jurídicos muy particulares. La interpretación unilateral, como su nombre lo indica, es cuando la entidad estatal puede interpretar un contrato de manera unilateral, es decir, no tiene que contar con la aquiescencia del contratista para interpretarlo, sino que en donde existan dudas o vacíos o lagunas, la entidad estatal puede interpretar ese contrato de manera unilateral. La modificación unilateral es que la entidad estatal puede modificar el contrato estatal de manera unilateral, sin la aprobación o intervención del contratista. Esto también es cuando se presentan circunstancias que afecten la ejecución del contrato y la entidad de manera unilateral proceda a modificar algunas cláusulas para que el contrato se siga ejecutando en debida forma. La terminación unilateral es una potestad exorbitante del Estado y es cuando no se llega a un acuerdo con el contratista y el contrato se deba de terminar de manera inmediata. Ahí procede entonces la entidad a terminar el contrato de manera unilateral. Es decir, no interviene la voluntad del contratista para terminar el contrato. La caducidad. La caducidad es otra cláusula exorbitante y esta es una sanción, es decir, el contrato se termina o durante la ejecución del contrato se puede llegar a aplicar la caducidad al contrato, que es una herramienta jurídica de la entidad estatal, la cual tiene como finalidad sancionar a ese contratista. Esta es la más gravosa sanción que puede tener un contratista en contratación estatal, ya que al aplicarle la caducidad a un contratista, este queda inhabilitado por 5 años para contratar con el Estado. Y por último, la cláusula exorbitante de la reversión. Pero esta cláusula de la reversión solo aplica
para los contratos de concesión. Y como nos indica la norma, esta cláusula se pactará y al finalizar el término de la explotación o concesión, los elementos y bienes directamente afectados a la misma pasen a ser propiedad de la entidad contratante, sin que por ello ésta deba efectuar compensación alguna. En el contrato de concesión, entonces, se entregan una serie de elementos al contratista para que ejecute el contrato, pero cuando éste finalice, opera la reversión. Es decir, todos esos elementos, bienes, servicios y demás pasan nuevamente a ser de la entidad estatal. Estos contratos de concesión son generalmente los de obra pública, en donde se hacen carreteras, quedan unos peajes que son los réditos que recogerá el contratista durante un tiempo determinado para poder, llamarlo de algún modo, pues librar la obra que ejecutó. Y acá aplica esta cláusula de reversión, o podría aplicar esta cláusula de reversión. Estas son las 5 cláusulas exorbitantes que existen en contratación estatal. ¿Y cuándo operan estas cláusulas exorbitantes? Operan cuando puedan conducir a una paralización o a la afectación grave del servicio público. O sea, cuando durante la ejecución de un contrato ocurran situaciones que conduzcan a la paralización o afectación grave de un servicio público. Cuando esto se presente, entonces operarán estas cláusulas exorbitantes al contrato estatal. O para evitar que esto se presente, las entidades estatales entonces podrán acudir a interpretar un contrato de manera unilateral o a modificar un contrato de manera unilateral o a interpretar un contrato de manera unilateral o a aplicar la caducidad a ese contrato, que fue lo que pasó con el contrato de centros poblados. El Ministerio de las TIC, al ver que el contrato no se había ejecutado en debida forma, aplicó la caducidad. En el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 están los contratos en los cuales se pueden pactar estas cláusulas exorbitantes. Y en total son 8 contratos. Antes eran 7, pero la Ley 2195 del 2022, en su artículo 52, introdujo un nuevo contrato. Los 8 contratos son contratos que tengan como actividad el monopolio estatal, prestación de servicios públicos, los contratos relacionados con el programa de alimentación al escolar PAE. Este es el nuevo contrato que debe de tener cláusulas exorbitantes. Y repito, lo trajo la Ley 2195 del 2022 en su artículo 52. Obviamente, pues esto a raíz de los múltiples problemas que se presentan con los contratos de programas de alimentación al escolar y los múltiples casos que se han presentado de corrupción y de incumplimiento para esta modalidad de contratos. Otro contrato es explotación y concesión de bienes del Estado, los contratos de obra y los contratos de suministro y de prestación de servicios. En estos contratos se debe de pactar las cláusulas exorbitantes. Incluso la norma va más allá y dice que en los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden pactadas aún cuando no se consignen expresamente. Esto indica que para estos 8 contratos se deben de pactar las cláusulas exorbitantes, pero así no se pacten, se entenderán pactadas.
Es decir, si en la minuta del contrato no quedó estipulada la terminación unilateral o la modificación unilateral o la caducidad, si en estos 8 contratos o en estas 8 clases de contratos se llegare a presentar una paralización grave que afecte la correcta ejecución del contrato, así no estén estipuladas estas cláusulas, la entidad podrá interpretarlo unilateralmente o podrá terminarlo unilateralmente o podrá modificarlo unilateralmente. Por eso es la especialidad de estas cláusulas, por eso se llaman exorbitantes, porque son potestades exclusivas del Estado para conminar al contratista que ejecute el contrato. ¿En cuáles contratos entonces se prescindirá de estas cláusulas? Porque como les acabo de mencionar, en 8 contratos se deben de pactar estas cláusulas. Y si no se pactan, pues se entenderán por escritas. Pero hay en unos contratos en donde está prohibido pactar estas cláusulas. También son 8 contratos. Y estos contratos se encuentran en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 del 93. Y estos contratos son, primero, los contratos que se celebren con personas públicas internacionales o de cooperación, ayuda o asistencia. Segundo, en los contratos interadministrativos. Tercero, en los contratos de empréstito. Cuarto, en los contratos de donación. Quinto, en los contratos de arrendamiento. Sexto, en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las entidades estatales. Séptimo, contratos que tengan por objeto el desarrollo de actividades científicas o tecnológicas. Recuerden que de esto hay un capítulo en el canal de charlas de contratación estatal sobre contratos de actividades científicas y tecnológicas. Y octavo, los contratos de seguro tomados por las entidades estatales. Es decir, en estos 8 contratos estatales se prescinde de la utilización de estas cláusulas exorbitantes. No se puede utilizar estas cláusulas exorbitantes o pactarlas en estos contratos. Para un mejor entendimiento del tema, se invita a la lectura de la sentencia 41891 del 2015 del Consejo de Estado, cuyo magistrado ponente es el doctor Santofimio Gamboa. Es una sentencia muy clara, muy fácil de entender, hace una mención general de estas cláusulas excepcionales y alude especialmente a la caducidad del contrato. Estas son las cláusulas exorbitantes del contrato estatal, vistas de una manera muy genérica, pero que los invito al estudio de las mismas y, como les digo, en la sentencia se hace una explicación un poco más profunda sobre las cláusulas excepcionales y la utilización e interpretación de las mismas. Damos por finalizado entonces el episodio de hoy y el módulo 6 del curso. Para el próximo episodio vamos a iniciar el módulo 7. Este módulo es denominado Generalidades de la supervisión e interventoría del contrato estatal. Recuerden que si tienen dudas o inquietudes pueden presentarlas en el canal, en el correo electrónico, y espero haya sido de su interés. Como siempre, muchas gracias por su paciencia.